¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos otra vez con más información este viernes 10 de abril del 2020. Amigos, esta mañana en la conferencia el presidente pues nos dejó ver por qué realmente es el mejor presidente de México. Pues resulta que estuvo en una reunión donde estuvieron los países de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. Se llegó a un acuerdo en esta reunión de reducir la producción. Cada país tendría que reducir su producción de petróleo, pues para equilibrar los precios de del mercado, para tratar de lograr un equilibrio con esta crisis que se está dando por este desacuerdo que hubo entre Arabia Saudita y Rusia. Pues resulta que le pedían a México reducir la producción en 400,000 barriles. El presidente dijo que no, que realmente no podía reducir esta cantidad de barriles, que si bien veníamos ya recuperándonos de una caída en la producción del petróleo, pues los mexicanos ahora no podríamos hacer esta reducción de petróleo. El presidente se mantuvo firme y dijo que lo máximo que podríamos reducir serían 100,000 barriles. Ante esto, en esta reunión se le propuso al presidente que si no se podía reducir 400,000 barriles, pues redujera 350,000. El presidente dijo no podemos hacer esta reducción. Y pues empezaron a circular en medios, en periódicos, diciendo que por culpa de México, del presidente, es que no se había llegado a un acuerdo en esta reunión de la OPEP. Luego de esto, pues realmente sucedió algo histórico, algo que no se había visto. Pues resulta que el presidente Donald Trump se comprometió a reducir, además de su reducción, agregar otra reducción de 250,000 barriles para compensar lo que no se había reducido México. Así que de los 350,000 barriles que tenía que reducirse México, pues realmente México solamente se reducirá 100,000 y Estados Unidos aportará 250,000 de reducción que le tocaban a México. Esto sin duda es algo para la historia, es algo que jamás se había visto, que un presidente de Estados Unidos apoyara de tal manera a México. Además de esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al presidente Donald Trump pues que le vendiera 10,000 ventiladores para combatir esta pandemia del coronavirus. El presidente dijo que tiene una llamada con el presidente donde se llegará a un acuerdo conforme a esta petición. Amigos, es realmente interesante lo que está sucediendo en México, pues como ya lo dijimos, ya lo dijo el presidente, venimos recuperándonos de una caída que se dio en los sexenios anteriores. También dijo el presidente que esta crisis nos deja una lección de por qué es tan importante activar las refinerías en el país y construir esta refinería de Dos Bocas. Recordemos que el presidente pidió a los partidos donar el 50% de sus prerrogativas para combatir esta pandemia del coronavirus. Es lamentable ver cómo hay personas que, lejos de ayudar, pues están tratando de perjudicar al país, no conforme con lo que ya hicieron, que dieron un duro saqueo a México. Pues tenemos a personas como Marco Cortés, dirigente del PAN, quien pues dice que donará sus prerrogativas, donará el 50% de su presupuesto a cambio de que el presidente cancele la construcción de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Es increíble ver cómo aún hay personas que, lejos de ayudar, quieren ver a México más hundido de lo que ya no los dejaron. Amigos, vamos a ver qué dijo el presidente en la conferencia, porque realmente es información excelente para los mexicanos. La información al pueblo es en el sentido de que participamos en un acuerdo de países productores de petróleo, los que están en la OPEP y en la no OPEP, y México va a contribuir a estabilizar los precios que se desplomaron en los últimos días
la mezcla mexicana de $40 barril llegó a 11 en el peor momento. Y esto se produjo por una falta de acuerdo sobre reducción en la producción petrolera. No hubo acuerdo básicamente entre Rusia y Arabia Saudita. Cuando tuvimos la conversación, cuando se llevó a cabo una conferencia con la presencia de los jefes de estados del grupo G20, yo hablé de ese tema, de que había que actuar con responsabilidad, porque a partir de ese desacuerdo se cayeron las bolsas y se depreciaron las monedas y se agravó la crisis económica y financiera. Entonces ayer toda la tarde, todo el día, sobre todo por la tarde, fue la negociación, el llegar a un acuerdo de reducir la producción mundial de petróleo en 10 millones de barriles diarios para evitar que se siguiera cayendo el precio y con esta medida estimular el precio del petróleo crudo. Nosotros nos sostuvimos hasta el final porque nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción. Ya aquí hemos hablado de cómo durante 14 años consecutivos dejaron caer la producción de petróleo en el país. Fue un rotundo fracaso la política petrolera que aplicaron. Y todo esto incluso se precipitó con la mal llamada reforma energética. Habían hecho la estimación de que con la reforma energética iba a llegar mucha inversión extranjera, se dieron contratos, se estimó que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios, y lo cierto es que nosotros recibimos, el gobierno, con una producción de 1.700.000 barriles. Incluso en enero del año pasado el promedio fue de 1.650.000 barriles diarios. Y a partir de ahí empezamos a recuperar la producción con un gran esfuerzo de inversión, de exploración, de trabajo en nuevos campos petroleros, con la participación de los trabajadores de Pemex, de los técnicos de Pemex, desterrando la corrupción en Pemex, siendo más eficientes, y al final logramos aumentar la producción. Si no hubiésemos hecho nada, se nos hubiese caído la producción si continuaba la tendencia a 1.500.000 barriles. Eso es lo que tendríamos ahora si continuaba la tendencia que se venía sosteniendo durante los últimos 14 años. Un rotundo fracaso. Entonces detuvimos la caída y empezamos
aumentar poco a poco la producción. Eso se argumentó ayer, de que para nosotros era muy difícil el hacer una reducción en la producción. Nos pedían pues una disminución como la de Arabia Saudita, como la de Rusia, del orden del 23% de la producción, más que ellos producen 12 millones de barriles diarios en promedio. Lo mismo Estados Unidos, un poco más, al 1.780.000 barriles diarios que obtuvimos en promedio en marzo, 1.860.000 barriles. Entonces nos pedían 400.000 barriles y luego 350.000 barriles menos. Y nos sostuvimos, salieron notas en los periódicos queriéndonos culpar de que por nosotros no había el acuerdo, y hablamos, se comunicó con nosotros el presidente Trump, hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de 100.000 barriles. Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente a lo que él iba a entregar 250.000, dice el presidente Trump, que por México, para compensar. Esto lo notificamos ya tarde, de inmediato, ya es formal, es decir, ya cumplimos con este asunto. De modo que de el 1.786.000 barriles en promedio de marzo, bajamos a 1.686.000 barriles. Esto aplica a partir de mayo. Se espera que con esto aumente el precio del petróleo crudo y que esto compense, pero sobre todo se ayuda a estabilizar la economía, los mercados, y consideramos de mucha utilidad. México está aportando, en general es el 5.5%, no podíamos el 23%. La otra información que quiero transmitir al pueblo de México es que aproveché la conversación con el presidente Trump, llevamos buenas relaciones, para pedirle en nombre del pueblo de México que nos ayuden vendiéndonos 10,000 ventiladores y 10,000 monitores. Le dije que sabemos de la situación tan difícil por la que están ellos atravesando, la falta de ventiladores en general, de monitores, pero también le expresé que ellos tienen más posibilidades, tienen
más plantas, tienen más desarrollo tecnológico y tienen más recursos económicos. Y me contestó, me respondió que va a consultar con los encargados del abasto de estos equipos y que me habla hoy por la tarde para darme una respuesta sobre este tema en particular. Yo quiero agradecerle, independientemente del resultado, por escucharnos, por darle tiempo y por tener la amabilidad de él hablar personalmente para informarnos sobre la petición que le hemos hecho.